Muchas bendiciones a todos. Vamos a estar estudiando en este momento Isaías capítulo 49 del verso 1 al verso 13 y el título de esta sección es el llamado del siervo de Dios. Es una sección donde de alguna manera confirma algunos de los anuncios que se ha hecho, aclara y de alguna manera ya aparece más clara, de alguna manera ha venido un diálogo entre Dios y su pueblo. La última enseñanza es más o menos un resumen de ese diálogo, las lecciones principales de los primeros 8 capítulos del libro de la consolación, es resaltar el pecado del pueblo comparado con la perseverancia y la soberanía divina. Cuando vemos al pueblo, la imagen que nos da del pueblo, estos 8 capítulos, es que Israel es rebelde y desobediente, ciego y sordo a la palabra del Señor y muchas veces elige falsos dioses, es terco, es insumiso, es intratable y van a regresar de Babilonia, pero si no cambia su corazón, no van a tener paz porque el pasaje concluyó diciendo que no hay paz para el impío. Por su parte, Dios se ha manifestado como el creador y el soberano del universo, a quien los cielos y la tierra le obedecen. También se ha manifestado como el que dirige la historia, como el que controla aún los reyes, los imperios que se levantan y los utiliza para sus propósitos como instrumentos en sus manos. Se ha manifestado como un Dios que muestra los propósitos y que desde ya empieza a hablar sobre un segundo éxodo, sobre una nueva creación, sobre un nuevo orden, sobre algo nuevo que él hará, y claramente también establece su rechazo a la idolatría porque él no dará su gloria a otro, no compartirá su gloria con nadie y va a llegar a cumplirse el momento donde solo ante él se doblará toda rodilla. Entonces, empecemos leyendo aquí Isaías 49 del 1 al 3. Escúcheme, islas y atiendan pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Ha hecho mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me ha escondido. Me ha hecho también como flecha escogida, en su aljaba me ha escondido. Y me dijo, tú eres mi siervo Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Vemos que hay un llamado, vamos a ver como los detalles. El verso 1 empieza diciendo, escúchenme, islas, atiendan, pueblos lejanos. Cuando vemos, y es importante aquí ir conectando con el contexto, obviamente las islas y los pueblos lejanos, las costas, las islas, representan para Israel las naciones que están del otro lado del mar y los pueblos lejanos obviamente representan los que están al norte, más al oriente o al sur y de alguna manera está refiriéndose a todo el mundo gentil, a todas las demás naciones de la tierra. Básicamente lo que vemos aquí no es una audiencia mundial. Ahora es interesante recordar que en el capítulo 41 Dios habló una palabra muy similar llamando a todas estas naciones gentiles a un juicio. Y precisamente el tema que surgía, que es un tema, como hemos visto, repetitivo y que no podemos olvidar al interpretar o al llegar a este pasaje, es el tema de la idolatría. En el capítulo 41, Dios dijo, también hablando a las costas, que también es una palabra muy similar a islas, guarden silencio ante mí, y renueven sus fuerzas, y la misma palabra pueblos, acérquense, hablen, vengamos a juicio. Y luego dice, las costas han visto y temen, tiemblan los confines de la tierra, se acercan y vienen. Pero, ¿qué es lo que pasa al presentarse ante Dios? Cada uno le dice a su prójimo, sé fuerte, pero sé fuerte para seguir en tu idolatría, porque el artífice anima al fundidor y al que alisa el martillo y al que bate el yunque, diciendo, está bien. Y lo que siguen persisten en su idolatría. Sin embargo, como en ese primer llamado, en el capítulo 41, no atendieron, sino que se enfocaron en seguir en su idolatría, Dios vuelve a llamarlos aquí en el capítulo 49 con un llamado que dice, escúchanme, atiéndenme. Lo interesante es que cuando leímos aquí, escúchenme, atiendan, en ningún momento dice así dice el Señor. Y luego empieza a hablar alguien que no es el Señor. El Señor me llamó desde el seno materno. Entonces es algo muy interesante porque en todo el libro de Isaías siempre el escúchenme, siempre el atiéndanme viene de parte del Señor. Pero aquí no viene de parte del Señor, viene de parte del siervo del Señor
que dice, el Señor me llamó desde el vientre y desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Cuando vemos más adelante lo va a identificar con Israel, pero también hay un precedente en el capítulo 43 donde Dios le ha dicho a alguien, así dice el Señor, tu creador, y ese alguien parece ser Jacob y parece ser Israel, tu creador, oh Jacob, y el que te formó Israel, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Y de alguna manera hemos visto también muchas veces decir el que te formó, el que te formó. Y obviamente esa formación desde el vientre es el cuidado de Dios para su pueblo, es el cuidado de Dios para su siervo. Ahorita todavía no está muy claro si el siervo es el mismo que el pueblo, y eso se va a ir entendiendo en la medida que la profecía avanza. Pero es bien importante que tengamos en cuenta que escúchenme, en todo el libro de Isaías se usa solo para el Señor. Pero aquí el que está hablando y el que está llamando a las naciones a escucharlo y atenderlo, se identifica a sí mismo como el siervo de Dios. Se identifica como aquel que el Señor llamó desde el vientre y que mencionó los nombres. Ahora aquí surge la pregunta, ¿cómo puede el siervo dirigirse al mundo como solo el Señor lo haría? Eso parece presunción, parece arrogancia. Ahora viene una siguiente pregunta. ¿Será que existe una relación aún no revelada entre el siervo y el Señor? Y hoy nosotros, obviamente que ya vivimos en el futuro, sabemos que sí existe una relación entre el siervo del Señor y el Señor mismo, que aún en ese momento no había sido revelada para los oyentes. La unión de Dios y el Salvador. Dios haciéndose hombre, Dios tomando forma humana. Era un misterio, era algo inconcebible para la mente de los oyentes y aún, creo yo, un misterio difícil de entender para Isaías mismo, que estaba recibiendo y registrando las palabras de Dios, pero que no necesariamente aseguraba una comprensión completa, porque Pablo y Pedro escriben de que los profetas ni siquiera anhelaron ver esas cosas, pero ni siquiera pudieron comprenderlas por completo. Averiguaban realmente de qué estaban hablando. Pero cuando el siervo sigue hablando en el verso 2, él dice y usa dos veces la palabra ha hecho. Y de alguna manera muestra la preparación que el Señor ha tenido con el siervo y dice, ha hecho mi boca como espada afilada. Obviamente una espada afilada es una espada que ha tomado tiempo para darle filo, para que sea eficaz. Y de alguna manera vemos cómo este siervo del Señor, el Señor se ha tomado el tiempo para ir adiestrando su boca, para hablar las palabras de Dios, para hablar lo que Dios le dice que hable. Luego dice, en la sombra de su mano me ha escondido. Entonces, mientras el siervo estaba siendo preparado, estaba en oculto. Y eso es interesantísimo, hermanos, porque vemos cuán importante fueron los 30 años que Jesús no se expuso, ni nadie sabía que era él. Y aún ya cuando los discípulos sabían que era él no le interesaba ser una figura pública y famosa. Él sanaba a veces a los enfermos y a veces tenía conversaciones con los discípulos y siempre seguía con las palabras, no le digan a nadie, no le digan lo que yo he hecho, no le digan quién soy yo. ¿Por qué? Porque él sabía que el Señor lo estaba escondiendo en su sombra. Él quería ser protegido por el Señor, por la mano del Señor. Luego dice, me ha hecho también como una flecha escogida. Y eso es interesantísimo porque definitivamente una flecha escogida también es como una flecha que ha sido limada, que ha sido medida, que está perfecta, que no tiene ninguna desviación. Y de alguna manera aún Jesús, obviamente nosotros sabemos que el siervo del Señor es Jesús, pero lo interesante es que aún Jesús aprendió obediencia por lo que padeció. Aún Jesús tuvo un tiempo de formación, aún Jesús creció en sabiduría, en gracia delante de Dios y de los hombres. Y entonces vemos por eso, dice, ha hecho mi boca y me ha hecho como una flecha escogida, en su aljaba me ha escondido. Y obviamente ese escondido es ese tiempo del ministerio oculto de Jesús donde todavía está escondido, donde todavía Dios no se ha dado. Definitivamente
verso tenemos que conectarlo con otros versos. Ya Isaías había profetizado en el capítulo 11, verso 4, hablando del rey, hablando del retoño que saldrá de Isaí, que el Espíritu de Dios reposará sobre él, que herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. O sea, su palabra, su boca tendrá una capacidad para destruir las mentiras, las artimañas del enemigo, de las tinieblas, que solamente con hablar el impío, la impiedad, será destruida, será muerta. Y eso es algo hermoso, porque obviamente eso es algo que sucederá en plenitud en la segunda venida de Cristo, pero que también Él, cuando nos habla su palabra, viene como espada a destruir la impiedad interna que hay en nosotros y a desarmar las mentiras con las que el enemigo trata de engañarnos y trata de mantenernos en esclavitud. Cuando Juan ve al Hijo del Hombre en Apocalipsis, en esa revelación, él ve esto, él ve que Jesús es este siervo de quien se había profetizado, y él ve en Apocalipsis 1:16 de su boca como salía una espada de dos filos. También, obviamente, la cobertura y el escondite en el cual Cristo estuvo siendo formado fue el Espíritu de Dios, porque cuando dice la sombra de su mano me ha escondido, se puede conectar con Isaías 41:1, que dice, he puesto mi espíritu sobre él. O sea, lo que cubría a Jesús, lo que escondía a Jesús, era al mismo tiempo la mano del Padre, también la presencia, la unción del Espíritu de Dios. Entonces, obviamente, ya expliqué, pero el filo de la espada es la efectividad de las palabras de Cristo para llevar vida, para transformar, para salvar. La flecha, otra de las cosas que significa es que también la flecha es un arma para atacar un blanco distante, y vemos como Jesús, una palabra que dio, iba a llevar, iba a hacer milagros aún lejos, a una distancia. Y eso también nos recuerda, ¿verdad? Cuando en Efesios leemos que él pronunció paz a los que estaban cerca, hablando de Israel, y también a los que estaban lejos, hablando de todos nosotros, los pueblos gentiles, que no estuvimos en el espacio, que no estuvimos literalmente cerca de Jesús, pero que hemos sido acercados por su palabra, y que de alguna manera recibimos las flechas de verdad a nuestro corazón desde donde Él las envió. Y obviamente ese escondido denota esa intimidad que él tuvo con el Padre y que reflejaban una meta y un momento específico. Usted esconde o guarda algo para usarlo en el momento correcto, en el momento específico. Entonces también nos habla de cómo sí iba a haber un momento donde él iba a ser público. Obviamente ese momento para el mundo espiritual fue cuando él ascendió al cielo. Todos los ángeles, principados y potestades se quedaron asombrados de cómo el Padre estaba exaltando a Jesús. Y para el mundo será en su segunda venida, cuando con el resplandor de su venida matará al impío. Y entonces se conectan estos versículos de con el soplo de sus labios matará al impío, del resplandor de su venida matando al impío, y regresando con una boca, con una espada saliendo de su boca aguda de dos filos. Entonces todas esas imágenes se conectan, y obviamente nosotros que ya conocemos a Jesús y que ya conocemos el Nuevo Testamento, nos es más fácil ver, pero es hermoso ver cómo desde el tiempo de Isaías, 800 años antes de Cristo, el Señor empieza a revelarle a Isaías parte del plan que él tiene para el Mesías, que en ese momento todavía no era tan claro. En el versículo 3 dice, y me dijo, tú eres mi siervo Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Obviamente ese es un término que confunde. ¿Por qué? Porque si uno oye, me dijo, el que está hablando, me dijo, tú eres mi siervo Israel, bueno, está hablando Israel, no puede ser nadie más que Israel. Si alguien creía es el profeta, no, porque entonces hubiera dicho, tú eres mi siervo Isaías. Entonces no puede ser el profeta, obviamente se refiere a la nación de Israel. Ahora, lo interesante es que a veces caemos en el error de simplificar los conceptos y de no entender que tal vez un nombre puede ser un nombre, pero al mismo tiempo puede ser una función. De hecho, en algunos momentos, algunos de los gobernantes, por ejemplo, el término faraón, en algún momento fue un nombre, pero también llegó a ser una función, la función del gobernante de Egipto, y de alguna manera, en el caso
de la historia del Éxodo. No sabemos quién fue el faraón y la Biblia no nos lo registra ni nos lo quiere dar a conocer. ¿Por qué? Porque el que se quiere dar a conocer es Dios y no la persona específica que estaba gobernando Egipto en el momento en que Dios liberó a su pueblo. El punto es de que lo que tenemos que entender aquí es que Israel es un nombre que se le da a Jacob, que aunque sí es un nombre, también conlleva una función. Por ejemplo, cuando se le da a Jacob este nombre lo recibe Jacob en el capítulo 35 de Génesis, después de que él tiene una lucha con Dios, después de que ha tenido ciertos encuentros con Dios y después de que él tiene una revelación mayor de Dios. Él conoce la historia de las promesas que Dios le dio a Abraham, que le confirmó a Isaac, pero hasta ese momento histórico Dios no se las ha confirmado a él. Pero en el capítulo 35 Dios le dijo, tu nombre es Jacob, mas no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate, una nación y multitudes de naciones vendrán de ti, reyes saldrán de tus entrañas, la tierra que les di a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Vemos como el cambio de nombre está acompañado por la confirmación de las promesas abrahámicas dadas a Jacob. Israel era el nombre de un individuo antes de ser el de una nación. Y ese individuo pasó un proceso para recibir ese nombre. Y ese nombre fue acompañado de una orden y una promesa. De la orden de ser fecundo, de dar fruto, de multiplicarse, la misma orden que le dan a Adán y Eva, fructificad y multiplicaos, que tenía que ver, obviamente es una orden doble de no solo tener hijos, sino de alguna manera dar el fruto que Dios espera recibir de su pueblo, dar el fruto de justicia, dar el fruto de lo que conocemos como el fruto del Espíritu. Eso conllevaba el fructificar y multiplicarse, ser fecundo y multiplicarse. Y de alguna manera viene la promesa. Vendrá la promesa que se le dio a Abraham en forma de llevaré bendición a través de ti a todas las naciones. Y de alguna manera también esa promesa incluye tierra, incluye provisión, la descendencia, tierra, bendición universal. Eran las tres promesas dadas a Abraham que aquí se están confirmando a Jacob. Ahora, cuando vemos los capítulos 40 a 48, vemos que la nación de Israel no ha sido digna de ese nombre. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué el siervo está tomando ese nombre? Porque lo que nos está diciendo Isaías, que va a haber un siervo, una persona, alguien que Dios va a enviar, que va a cumplir la función que Dios quería que Israel cumpliera y que no ha podido cumplir hasta el momento. Y la función es reflejar la gloria de Dios. Porque por eso el siervo dice, tú eres mi siervo Israel. Dios me está dando el nombre y la función, las promesas, pero me está diciendo claro, en quien yo mostraré mi gloria. Entonces vemos claramente que el llamado de Israel era mostrar la gloria de Dios, pero como no lo pudo cumplir, Dios elige a un siervo en quien sí va a poder cumplir el mostrar la gloria de Dios, el reflejar la gloria de Dios. Y de hecho lo vemos en Juan. Juan, hablando del verbo hecho carne, dice, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito de Dios. Y luego dice a Dios, nadie lo vio jamás, pero Jesús, el verbo hecho carne, nos dio a conocer a Dios. Él trajo la gracia y la verdad de Dios. Él mostró la gloria de Dios. Y eso es hermoso cuando vamos viendo cómo se va cumpliendo. Sigamos leyendo aquí Isaías 49 del 4 al 6. Y yo dije, en vano he trabajado en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas, pero mi derecho está en el Señor y mi recompensa con mi Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Interesantísimo, porque también nos parece difícil decir, este siervo viene, nos sigue contando, nos sigue dando su testimonio, nos cuenta cómo primero llama a todos los pueblos a atenderlo, nos cuenta cómo el Señor lo llamó y nos cuenta cómo el Señor lo preparó. Ahora nos cuenta un poco de su experiencia. En su experiencia él dice, en vano he trabajado y en nada he gastado mis fuerzas.
Hermanos, vemos que el siervo hay momentos donde sentía que aunque él se había esforzado, había trabajado, había gastado sus fuerzas, no había logrado nada. De alguna manera vemos como que hay desaliento en el siervo. Lo interesante es que sigue diciendo y dice, pero, y sabemos que ese pero, el pero es muy importante en la Biblia, estábamos muertos, pero Dios nos dio vida. Y así hay muchos peros en la escritura impresionantes, pero el pero aquí es el contraste de la emoción. Una emoción de desaliento dice, pero lo contrasta con la verdad. Mi derecho está en el Señor y mi recompensa con mi Dios. O sea, el mismo siervo, el mismo Jesús humano, en algún momento se sintió desanimado, pero nunca negó la realidad de Dios, de la justicia de Dios y de la recompensa de Dios. ¿Cómo venció el desaliento? ¿Cuál es la solución para el desánimo, el desaliento? El confesar la verdad de quién Dios es y de su carácter. Eso lo podemos contrastar con algo que Israel, ahí sí la nación, dijo, por ejemplo, en el 40:27, Dios le pregunta a Jacob, a Israel, ¿por qué dices y afirmas, escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido por mi Dios? Entonces vemos cómo el siervo contrasta a la nación. La nación está diciendo, no, mi derecho a Dios no le importa. Y él está diciendo, mi derecho está en el Señor. Dios es justo. Él me va a reivindicar. Ahora, prácticamente aquí Isaías está previendo un siervo con una naturaleza humana real, porque un ángel y Dios mismo no se pueden desanimar o desalentar. Entonces vemos cómo hay un siervo que está siendo probado con desaliento. Ahora la pregunta es, ¿será que Jesús fue probado con desaliento? Y veamos aquí dos pasajes, Lucas 9:41 y Marcos 8:16-17, donde vemos que hubo momentos donde Jesús sentía que a veces tanto trabajo parecía no tener un efecto en las personas que lo rodeaban. Jesús le respondió, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuánto he de estar con ustedes y he de soportarlos? Trae acá a tu hijo. Y Marcos 8:16-17. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta Jesús les dijo, ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? Vemos que esto no son las únicas ocasiones. En varias ocasiones dice, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? O sea, ¿por qué no entienden? ¿Por qué les he enseñado tanto? He vivido con ustedes, he hecho milagros delante de ustedes y aún así no creen, aún así tienen poca fe. Aún así no obedecen mi palabra, aún así no comprenden, aún así no entienden. En otra ocasión Felipe le pregunta, muéstranos al Padre. Y el Señor le dice, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y no han visto al Padre? Entonces vemos que hubo momentos donde Jesús, el hombre, el ministro, al ver la dificultad de entender en los discípulos, se desalentaba. Se desalentaba, pero también, obviamente, como el pasaje de Isaías nos lo muestra, él volvía a recordar que su confianza estaba en Dios. Ahora, sigue diciendo el verso 5, y ahora dice el Señor, y vuelve a recordar su formación, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos de Dios y mi Dios ha sido mi fortaleza. Entonces vemos cómo hay dos soluciones, hermanos, y estos son enseñanzas porque nosotros también vamos a en algún momento ser probados con desánimo y con desaliento. Y las enseñanzas que nos da el ejemplo de Jesús es que recordemos que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra ni nuestra búsqueda. Segundo, y que Dios es nuestra fortaleza y Él exalta al que se humilla. Lo primero que Él muestra aquí en el verso 5 es que toda su formación ha sido dirigida por Dios respecto al trabajo que haría. Su madre, su concepción virginal en María, el hecho que María le enseñara la palabra, todo lo que Él vivió, todo apunta a la tarea que Dios le ha designado a cumplir. Y María lo sabía, porque en su cántico lo dice, Él exalta a los humildes, Él traerá salvación. Profetizaron sobre Él Zacarías, Simeón, Ana, profetizaron sobre él desde su niñez. Para su familia, para al menos José y María, era claro el propósito que Dios tenía para él, traer salvación, la restauración espiritual del pueblo. Y de hecho él se enfoca primero en Israel. Él claramente primero en la primera misión manda a sus discípulos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él sabe que primero viene para Israel. Y más adelante obviamente él sabe que no viene solo para Israel, pero aquí él está contando de que en su formación él viene para hacer, pero él dice,
soy honrado a los ojos del Señor. Y obviamente, ¿cuándo lo honró el Señor? En el bautismo, diciendo, este es mi Hijo amado, en él me complazco. La palabra del Señor lo está honrando y alentando. Pero lo interesante es que dice, Dios ha sido o es mi fortaleza. Y hermanos, no quiere decir Dios me da fuerzas. Es diferente. Dios es su fortaleza, es que Dios está tan presente con él y en él que la fuerza de Dios se vuelve suya. O sea, Dios mismo como fuerte me permite ser fuerte. Habla también de la intimidad que él tenía con el Padre y obviamente es un ejemplo para nosotros. Cómo vencer el desánimo y el desaliento. Cómo vencer los ataques del enemigo. Que la fuerza del Señor nos fortalezca. No que nos dé fuerzas, que Él a través de su Espíritu en nosotros manifieste su fuerza. Su poder se perfecciona en mi debilidad, dice la Escritura también. Entonces el desaliento se vence por un lado por la fe en la palabra de Dios y por otro lado por la presencia divina y por la comunión con Dios como la fuente de poder, como la fuente de fortaleza. El verso 6 dice algo más que Dios le ha dicho. Hay un testimonio aquí que el siervo está dando y dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz a las naciones para que mi salvación alcance los confines de la tierra. Y lo que nos está diciendo este pasaje es que Jesús fue tan perfectamente formado, preparado, capacitado por el Padre, de que no tenía sentido de que Dios tomara forma humana, naciera del vientre de una mujer, creciera y aprendiera aún a través de los padecimientos solamente para salvar una nación. Eso sería muy poca cosa. Eso sería desperdiciar el misterio y la gloria de la encarnación y de la preparación del Mesías. No, Dios, si ordenó ese plan, es para llevar salvación a todas las naciones y a todos los confines de la tierra. Lo que el Señor dice aquí también es central para esa cuestión de si el siervo puede ser identificado como la nación o con el remanente o con un individuo. Pero obviamente, claramente, Isaías no puede ser luz a todas las naciones. Y también si es Jacob, si el siervo es Israel, ¿cómo Israel va a levantar a las tribus de Israel? O sea, es como incongruente decir que Jacob puede traer de vuelta a Jacob. Además está hablando de un futuro lejano. Te haré. Entonces, claramente aquí el siervo no es la nación, no es el profeta, es alguien más que todavía en ese momento está en misterio. Pero el llamado para él es claro, traer salvación a todo el mundo. Y esto es un detalle. En el hebreo, algunas versiones dicen para traer salvación, pero la mejor traducción es la Reina Valera revisada 60, para que seas mi salvación. Y que seas mi salvación es la misma forma verbal de que antes usó para que seas mi siervo y ahora para que seas mi salvación. Hermanos, no es lo mismo traer salvación que ser salvación. La idea no es que el siervo es un agente que nada más comunica la salvación, sino que él en su propia persona es la salvación que el mundo necesita. Por eso la verdadera salvación que la gente necesita y que nosotros necesitamos no es solamente el saber de Jesús, sino es que Jesús entre en nosotros y que nosotros entremos en él como la puerta angosta. Es algo de unión, de comunión. Él como persona es la salvación. No solamente el mensaje acerca de él. Y de esa manera él es la luz del mundo. Esta tarea, por supuesto, va más allá que la que un profeta o un ser humano pudiera lograr, porque es él siendo derramado en todos aquellos que está salvando, porque él mismo está llevando salvación. Es uno de los misterios hermosos de la salvación en Cristo. Leamos ahora Isaías 49:7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Aquí viene y da otra imagen y dice,
Él está hablando de lo que el Señor le ha dicho. Primero cómo lo formó, primero cómo lo preparó, después cómo lo llamó para Israel, luego cómo le dijo que solamente Israel es poca cosa. Y aquí ya empieza a verse algo que él va a vivir. Y lo describe de manera interesante. Primero vemos cómo Dios es para él. Dios es su redentor y Dios es su santo. Y de alguna manera, aquí redentor, obviamente Jesús no fue redimido porque él no pecó, no necesitaba redención, sino es la imagen de ser cuidado, de que Dios proveía sus necesidades. Porque la imagen de redentor es también alguien que cuida de sus necesidades. Y obviamente lo vemos a Dios proveyéndole a Jesús de todas las maneras, ¿verdad? El santo suyo es obviamente el Dios que lo reviste de santidad, pero luego lo describe y da tres descripciones que son descripciones humillantes: despreciado, aborrecido, siervo, en la versión que leyó mi hermano, abominado. Y eso nos muestra, es un contraste, porque ¿cómo así el siervo que va a ser luz, en qué momento va a ser despreciado, en qué momento va a ser aborrecido, en qué momento va a ser siervo? Y es como difícil, pero claramente el pasaje dice, no se va a quedar ahí. Lo verán reyes y se levantarán. Levantarse delante de alguien es símbolo de honra. Y príncipes y se postrarán es símbolo de adoración a causa del Señor que es fiel, del Santo de Israel que te ha escogido. El Señor mismo le está diciendo, te van a humillar, pero yo te voy a exaltar. Entonces vemos cómo el Señor primero está mostrando cómo Él cuida de las necesidades de los siervos, cómo este siervo va a ser despreciado a mano de los gobernantes y de la nación que representan, cómo va a ser despreciado, humillado, aborrecido, pero cómo el Señor va a transformar ese arrepentimiento en honra. Obviamente ahí es una imagen de la resurrección y ahí entendemos cómo Jesús entendía claramente que estaba escrito que el siervo sufriera para luego ser glorificado. Obviamente para un lector de ese tiempo era difícil interpretarlo de esa manera. Ahora, ¿cómo va a ser en ese momento? ¿Cómo va a cambiar del desprecio a la honra? Ahí se deja en suspenso en el momento histórico de Isaías. Todavía no es claro. No dice se resucitará de los muertos. Solo se muestra que va a haber un cambio. Pero es hermoso eso. Leamos aquí Isaías 49, 8 y 9. Así dice el Señor: en tiempo propicio te he respondido, en día de salvación te he ayudado. Te guardaré y te daré por pacto del pueblo, para restaurar la tierra, para repartir las heredades asoladas, para decir a los presos, salgan; a los que están en tinieblas, muéstrense. Por los caminos pastarán, y en todas las alturas desoladas tendrán sus pastos. Es interesantísimo porque el Señor sigue confirmándole al siervo y Él nos está contando. El siervo obviamente está inspirando al profeta para contarnos parte de lo que el Señor va a hacer. Y es interesante porque una de las cosas que nos muestra, por ejemplo, es que va a ser una persona de oración. Él va a ser un hombre de oración. Te he respondido, hermanos. Dios responde las oraciones y claramente vemos en los evangelios cómo Jesús se apartaba para orar. Y obviamente todo lo que se habla de Jesús también es para imitarle, es para seguir sus pasos. Jesús no es una figura aislada, sino conectada a nosotros. Y es en la medida que seguimos sus pasos, en la medida que también recibimos de esa salvación y de esa luz para la cual el Señor lo llamó a traernos. Pero claramente al decir te he respondido, es porque Él fue un hombre de oración. Te he ayudado, es alguien que está abierto a recibir la ayuda del Señor. Te guardaré y te daré por pacto al pueblo para restaurar la tierra. Ese lo guardará, obviamente lo guardará de todos los ataques que no están dentro del plan del Señor. Obviamente de la cruz será dentro del plan del Señor, pero primero lo guardará, lo esconderá y de alguna manera está recordando eso: me ha escondido bajo la sombra de su mano, me ha escondido en su aljaba. Ese tiempo donde Jesús está siendo protegido y aún el tiempo inicial de su ministerio donde en algún momento lo quisieron matar y él pasó en medio de ellos y desapareció. Vemos cómo el Padre guardó al siervo del Señor, pero para luego convertirlo en todo lo que necesita hacer para traer salvación y luz a las naciones. Lo guardará hasta que sea el momento de también la profecía va a seguir y va a decir que en algún momento también lo quebrantará en unos capítulos más adelante. Pero luego algo interesante es que así como le dice, eres mi salvación, le dice, te daré por pacto. Y ese hermano, te daré por pacto, es que es a través de él es el pacto.
No Él hará un pacto, Él mismo es el pacto y es a través de Él que las bendiciones del pacto se hacen disponibles para su pueblo. Solo en unión a Cristo estamos en pacto con Dios. Solo en Cristo, porque Él mismo es el pacto, Él mismo es el que nos reconcilia con Dios, Él mismo es el que nos da acceso a las bendiciones del pacto, a la restauración que Él quiere traer. Entonces, eso es hermoso, eso es maravilloso. El verso 9 dice, para decir a los presos, salgan, a los que están en tinieblas, muéstrense. Entonces, primero se ve una imagen de liberación, de salir de la cárcel, de salir de la prisión, pero luego se ve una imagen de ser pastoreados, alimentados, recibir descanso. Por los caminos pastarán como ovejas, y en todas las alturas desoladas antes tendrán pastos. Entonces hay un cambio de la prisión y de las tinieblas a pastos, a campos abiertos y a peregrinaje, de estar en prisión a ser pastoreados. Hermanos, eso es hermoso. Obviamente eso también había sido un poco profetizado en Isaías 42, y aquí lo está confirmando y aclarando. Pero decir salgan a los que están en prisiones, dejen atrás la cárcel, dejen atrás la esclavitud. Y obviamente el llamado para nosotros es dejar atrás la vana manera de vivir heredada de nuestros padres, dejar atrás las formas del mundo. Luego dice, muéstrense, hermanos, mostrarse, disfrutar de una libertad recién encontrada. Es abandonar los temores, abandonar la inseguridad, abandonar los complejos y poder mostrarnos desde la certeza de que Él nos ha amado, nos ha salvado, nos ha libertado. Por los caminos pastarán. Aquí pastar y tener pastores, tener provisión, ser alimentados. Pero también caminos habla de peregrinación, habla de éxodo, habla de haber salido obviamente de la prisión para la peregrinación. Sigamos aquí, leamos ahora Isaías 49:10. No pasarán hambre ni sed, no los herirá el calor abrasador ni el sol, porque el que tiene compasión de ellos los guiará y los cuidará y los conducirá a manantiales de agua. Hermanos, esto ya es una realidad para nosotros. Para en tiempos de Isaías era un anuncio de lo que iba a ser el siervo del Señor. Nosotros ya tenemos clara esa verdad. Y parece, y a veces podemos cometer el error de ver esto como que solo se va a dar en la segunda venida o después. No, ya Dios nos está llamando hoy. Por ejemplo, nos está diciendo salgan. Nos está diciendo muéstrense, nos está diciendo descansen en los pastos verdes a los que yo los estoy llevando. Y también nos está diciendo ya hay recursos para que no pasen hambre ni sed, para que no los hiera el calor. Hermanos, el calor, el sol, en las parábolas de Jesús representan la aflicción. Dice que al salir el sol, la planta por no tener raíz se secó, y luego interpreta y dice el sol son las aflicciones del mundo. El engaño, las riquezas. Entonces, lo primero que está diciendo es que la obra del Mesías es una obra de provisión. Hermanos, en Cristo hay satisfacción para las necesidades más profundas de nuestra alma. Pero también en Cristo hay protección. En Cristo podemos encontrar paz en medio de las aflicciones de este mundo, de esta vida, representadas por el calor y el sol. Pero algo hermoso es esto, que esto no es para el tiempo futuro, esto es para hoy, porque el que tiene compasión de ellos, ¿quién necesita de compasión? Alguien que todavía lidia con pecado, que todavía lidia con debilidad, que todavía lidia con angustia, como nosotros, que todavía está en el camino, que todavía no ha llegado a la meta. Pero Él los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. ¿Por qué? Porque todavía nos toca pasar por desiertos. Y aquí lo que se está confirmando es que parte de la obra del Mesías es la guianza y la dirección a su pueblo que todavía está en un peregrinaje, en un segundo éxodo. Pero lo hermoso es que Él nos está liderando compasivamente. Hermanos, es hermoso recordar que Jesús tiene constantemente compasión de nuestras debilidades, de nuestras fallas, de nuestros temores, de nuestras luchas, y que cuando estamos con desiertos, solamente acudamos a Él, porque Él nos va a conducir a manantiales de aguas. Sigamos aquí leyendo Isaías 49, 11 y 12. Convertiré todos mis montes en camino
y mis calzadas serán levantadas. Miren, estos vendrán otros del norte y del occidente, y aquellos de la tierra de Sinim. Entonces vemos que hay una reunión mundial, de alguna manera gente viniendo del norte, del sur, del occidente, de lejos y aún de la tierra de Sinim. Es interesante porque el significado de Sinim nadie lo conoce. Es una palabra que en sí mismo representa lo desconocido, representa aquellos lugares de donde Dios va a traer personas que ni siquiera estamos conscientes. Y básicamente lo que Dios está diciendo es: hay un montón de obstáculos para llegar a mí. Montes, hermanos, los montes antes, las ciudades se construían a veces en medio de los montes porque los montes servían como fronteras, y aún hoy de alguna manera hay ciertos países que son separados o por ríos o por cordilleras. ¿Por qué? Porque es difícil pasar a través de los montes. No es imposible, pero no es tan fácil. Pero hay montes donde de verdad no hay caminos. Y el Señor dice: eso que antes eran obstáculos serán convertidos en camino. Y donde no habían caminos, yo levantaré calzadas. Y es algo hermoso. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que el Señor quiere? Reunir a su pueblo. Reunir un pueblo que no es solo Israel, sino que viene de los confines de la tierra, de lejos, de lugares desconocidos, del norte, del occidente. Hermanos, la vida cristiana es una peregrinación donde Dios nos está reuniendo con personas de diferentes lugares. De hecho, aquí estamos reunidos virtualmente, pero algunos tal vez hay alguien que está aquí conectado, por ejemplo, hermano Oscar, a pocos kilómetros de distancia. Pero hay otros de ustedes que están conectados a muchos kilómetros de distancia. ¿Pero qué nos une? El siervo del Señor, el que ha sido luz para nosotros. Terminemos aquí con el verso 13, Isaías 49:13. Griten de júbilo cielos y regocíjate tierra, prorrumpan montes en gritos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus afligidos tendrá compasión. Hermanos, el anuncio del siervo, el anuncio de la figura del Mesías, el anuncio de quién iba a ser Jesús, cómo iba a ser formado, cómo iba a ser llamado y la obra que iba a hacer, no puede sino concluirse con un llamado al gozo, al júbilo, a la alabanza. Griten de júbilo, cielos. Regocíjate, tierra. Prorrumpan montes en grito de alegría. ¿Por qué? Porque algo que parecía imposible, la restauración del pueblo, la transformación de los idólatras, el conocimiento verdadero de Dios, la reconciliación con el Dios Santo, parecía imposible, ha sido hecho posible por la obra del siervo. El Señor ha consolado a su pueblo y de sus afligidos tendrá compasión. Dado que el siervo ha dado el testimonio de su llamado y ha dicho para lo que el Señor lo llamó, y el Señor ha confirmado su tarea, todos estamos llamados a cantar y a regocijarse. Aún en el tiempo de Isaías, debían celebrar que el siervo iba a venir. Hoy nosotros celebramos que ya el siervo vino y Él es nuestra salvación y Él es el pacto que nos une con Dios. El motivo de celebración y gozo mundial, el motivo, hermanos, de nuestra verdadera felicidad es lo que el Señor ha hecho a través de su siervo. Y eso que el Señor ha hecho a través de su siervo se resume en consuelo y en compasión. Él ha consolado. ¿No nos recuerda eso algo? Claro, nos recuerda Isaías 40. Consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Y aquí se va aclarando más que ese consuelo solo va a ser posible a través del siervo del Señor. Y que la obra más impresionante del siervo del Señor es que Él va a tener compasión de los perdidos, de los pecadores, de lo vil y de lo menospreciado del mundo. Como preguntas de reflexión, ¿notas cuán enigmática, cuán difícil era la identificación del siervo antes de la vida y de la venida de Jesucristo? Pero más importante, ¿has visto la luz en Cristo que te ha sacado de prisión a libertad, que te pastorea dándote provisión y seguridad? Y por último, ¿ves tu vida cristiana como un peregrinaje en el cual vas siendo guiado por Jesús con compasión, el cual también te llama, o lo cual también te hace celebrar lo que el Señor ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo por ti y en ti? Hermanos, ver estos versículos, en primer lugar, nos debe hacer adorar al Señor por todo
el proceso que se tomó para preparar a nuestro Salvador. Adorar a nuestro Salvador por haberse sometido a ese proceso donde fue afilado, donde fue forjado como espada, como flecha, para ser lanzado hacia nosotros y traernos luz, traernos salvación, traernos consuelo, traernos libertad, traernos transformación y ser hoy nuestra salvación y ser hoy nuestro pacto con Dios. Señor, te damos gracias por la manera en que tú planificaste nuestra salvación, por haber diseñado desde la eternidad este glorioso plan de venir en forma humana, de venir como siervo. No te importó el que ibas a ser aborrecido, abominado, despreciado. Decidiste venir como siervo para servir y no para ser servido, porque querías traernos redención, salvación y libertad. Señor, ¿cómo no hemos de adorarte y de gozarnos en ti y de celebrar con júbilo por lo que has hecho por nosotros? Ayúdanos, Señor, a contarle a otros de tu gloriosa salvación y de tu gran amor. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.